Hoy te quiero hablar lo que es el privatismo. Privatismo. El proceso militar primero y después el menemismo tuvieron un plan. El plan era que las empresas estatales sean deficitarias. Estaban en el gobierno y hacían adrede, a propósito, que las empresas del Estado sean deficientes. Vaciaron el Estado e hicieron que las empresas sean cada vez más deficientes. Por ejemplo, Entel. Entel era la empresa, la compañía telefónica del Estado en la Argentina. La vaciaron, pusieron gerentes por parte del Estado para no hacerla eficiente, sino hacerla deficiente, que preste un mal servicio. ¿Por qué? Porque el plan era entregársela a las compañías multinacionales y extranjeras. Y así lo hicieron. La hicieron deficiente, hicieron que el pueblo se caliente, se enoje, se piche y terminaron privatizando las empresas y entregándosela a esas corporaciones extranjeras. Ese era el plan. Ese es el plan de aquellos que representan a esas empresas y no al pueblo. Ese es el plan de aquellos que tienen una ideología que es defender los intereses de las corporaciones, de las empresas multinacionales, de las empresas fuertes, concentradas, y no los intereses del pueblo. Hoy tenemos candidatos que defienden a esas empresas también y se presentan a estas elecciones. Eso nos pasó en dictadura y nos pasó en el menemismo. Hicieron que el Estado sea deficiente. Achicar el Estado, decían ellos, para agrandar la nación. Al achicar el Estado, pasamos nosotros, lo que somos la nación, el pueblo, a hacer un gasto. Nosotros somos el gasto. Entonces te eliminan y se acabó el gasto. Con ese justificativo de hacer ineficiente el Estado, porque el Estado es eficiente o ineficiente, depende de quién lo conduzca. Si lo conduce gente eficiente y que defiende los intereses del pueblo, el Estado va a ser eficiente. Es como una empresa la conduce un empresario que no sabe conducir la empresa y quiebra, se funde, no la sabe llevar adelante, pierde el capital. Lo mismo pasa con el Estado. Ahora, tenemos que tratar nosotros como pueblo que en el Estado siempre tengamos gobernantes que respondan a nuestros intereses, los intereses de las mayorías populares, no de aquellas minorías que son los dueños de estas empresas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que a esta altura del partido ha llegado el momento de echar, de expulsar de esta provincia y del país a Telecom y a personal. Hoy en esta noche van a estar sentados aquí personas que desde este programa iniciamos denuncias colectivas, juntamos firmas en la Plaza San Martín contra la empresa personal. No puede ser que nos quedemos sin comunicación, no puede ser que nos quedemos sin internet, no puede ser. Entonces la empresa es esta, que tienen ganancias extraordinarias como en ningún lugar del planeta, porque son empresas planetarias, y en el planeta no tienen las ganancias que tienen aquí, ganancias extraordinarias, que encima se las llevan afuera del país, no invierten aquí. Tenemos antenas saturadas en Formosa. No han hecho las inversiones correspondientes. Yo quiero que se vayan de Formosa. Quiero que el Estado los castigue ejemplarmente, pero de tal forma que los castigue ejemplarmente para que cualquier empresa que tenga un servicio público licitado con el Estado no caiga en lo que cayó Telecom y personal. Que sea ejemplificador. La verdad que me enoja cómo nos han saqueado estos tipos, cómo han llegado facturas en los últimos días con aumentos que ni siquiera nos han avisado. Nosotros peleamos por paritaria, por aumentar los sueldos a los trabajadores y ellos vienen y se comen el sueldo y los aumentos de los trabajadores. Lo mismo que los chorritos estos que son vivos y pícaros con el gas. Políticas públicas que esos vivos destruyen sin importarles el pueblo. Entonces necesitamos controles del Estado más eficientes, duros con estas empresas, para que no le saqueen el sueldo a los trabajadores, porque desde el gobierno se hace todo lo posible para estar presente, acompañando al pueblo,
un Estado amigo de la gente, y resulta que estos pícaros y vivos hacen todo para complotar contra esto. Entonces yo detecto una falla en el Estado, que es el contralor de estas empresas. Y como ciudadano y como periodista pido que se vayan de mi país, que la telefonía vuelva a ser del Estado y que en el Estado tengamos funcionarios eficientes, al servicio de nuestra gente, de nuestro pueblo. Eso es lo que yo creo. No sé si vos estarás de acuerdo o no conmigo, pero eso es lo que yo creo, que hay que controlar y queremos un Estado más eficiente. Los ferrocarriles argentinos esta semana volvieron a ser argentinos, como en la época de Perón, y ahí tenemos ferrocarriles nuevos. Aerolínea Argentina volvió a ser de bandera nacional y tenemos servicios en las provincias en que no existíamos antes para el mercado, para los señores privatistas, para los que piensan que somos números, no ciudadanos. YPF volvió a ser del Estado. La telefonía debe volver a ser del Estado. Y yo no sé si a nivel nacional lo harán, pero me gustaría que a nivel provincial la expulsemos y que tengamos una empresa provincial propia de telefonía. Así como hay lugares donde hay cooperativas que manejan la telefonía, me gustaría que en Formosa le digamos chau a esa empresa y demos el ejemplo nacional. Porque cuando en el Estado están estos gobernantes que defienden esos intereses, y si se ponen a ver la historia, y de eso vamos a hablar ahora, en unos minutos más, no se construyen escuelas, porque no les interesa el pueblo. Están asociados a otros intereses, no a los intereses del pueblo. Para ello es gasto. No se construyen hospitales, no se construye vivienda, no se construye ruta. Si ustedes se fijan cuántos escuelas, hospitales se hicieron en el proceso militar, en la época menemista, ¿cuántas escuelas, cuántos caminos, cuántas viviendas y cuánto se hizo en esta última década? Cuando tuvimos un gobierno que representa al pueblo, una presidenta que se está yendo, que se vaya a la yegua, dicen, se está yendo, se le termina el mandato, pero ¿saben cómo se va? Con envidiables altos y picos de popularidad, y hoy sumando al radicalismo alfonsinista. Generalmente cuando se le termina el mandato a un presidente, todos se escapan, se van, se diluye el poder. Tenemos una presidenta que se va con un alto índice de popularidad y sumando más gente, siendo que a ella se le termina ahora a fin de año. El Congreso de Parque Norte hace un rato lo marcó. De estas políticas nacionales y populares, profundamente de políticos comprometidos con el pueblo, vamos a hablar ahora. Porque hay una campaña también, junto con esta ola de privaticemos, de que todo lo político es malo, que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos son lo mismo, y no es así. Hay políticos que han dedicado y dedican su vida con un compromiso social y militante para transformar la realidad. Pero hay medios, una gran campaña corporativa mediática en el país y en Formosa para desprestigiar la política, para decir que la política es cosa sucia, como decían los militares. Con la política se transformó la vida de las comunidades originarias. Con la política se logró que chicos wichí ganen en la feria en Estados Unidos. Con la política se logró incluir y hacer dos clases medias que antes no existían. Con la política los que eran indigentes pasaron a ser pobres y trabajadores. Con la política todavía nos queda transformar la sociedad, porque todavía nos queda en un país donde se hace alimento para 450 millones de argentinos y somos 40 nada más, todavía tenemos 7 millones de argentinos. Con la política lo vamos a transformar, con la política. Radicales, peronistas, con conciencia nacional y popular en el gobierno. Con un gobierno nacional y popular, radical o peronista, pero con raigambre popular, defendiendo los intereses del pueblo, esto, continuando así, con este modelo, lo podemos transformar. Estoy convencidísimo.